va a beneficiar al mercado, pero no quiere decir que, digo, he visto precios relativamente disparados, ¿no? De Bitcoin. El último que vi fue 140 millones de dólares, ¿no? A 2044 y creo que es algo que no es real, ¿no? Realmente lo que creo que va a pasar, sí va a haber un mercado alcista, sí Bitcoin junto con las criptomonedas va a provocar una alza en lo que es el mercado y creo que también es el paso hacia nuevos horizontes, ¿no? Donde quizá el mundo de las criptomonedas era pequeño y ahora va a ser mediano, ¿no? Y va a haber más gente invirtiendo en estos activos, ¿no? Sin embargo, si bien el ETF de Bitcoin va a permitir acceso hacia personas que no están tan al pendiente de esto, también va a permitir que se vean otros proyectos, ¿no? Como Ripple, como Stellar Lumens, y la gente empiece a cuestionar, ¿no? De qué son y cómo invertir en ellos. Entonces creo que va a ser algo bueno y hacia futuro, bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara, ¿no? El futuro de Bitcoin y de las otras criptomonedas. ¿Tú qué opinas, Fran? Pues mira, justo hoy he publicado en Twitter una imagen donde comparo ARPANET con Bitcoin. Es decir, hay que entender los ciclos, contestando a la pregunta del ETF, que siempre me enrollo un poco, hay que entender los ciclos en los que estamos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es Bitcoin? O más bien debería decir, ¿qué es blockchain? ¿Qué soluciona? Todas las tecnologías tienen que solucionar algo, tienen que ser de utilidad, ¿vale? Entonces, a largo plazo, creo que con Bitcoin va a ocurrir lo mismo que con ARPANET. ARPANET fue el primer concepto, el primer producto mínimo viable de Internet y se dejó de utilizar en el año 1990. Comenzó en los 60 y duró 30 años, ¿vale? No ha durado para siempre y ninguna tecnología dura para siempre. Todos tienen una curva de adopción, llegan a su pico, a su esplendor y luego van reduciendo su penetración porque vienen nuevas tecnologías disruptivas. Es decir, puede que veamos una subida de precio en el ETF de ahora, del 10 de enero, si se aprueba finalmente antes del 10, pero yo recomiendo a la gente que aún así mantenga su foco en las oportunidades que están a largo plazo y que entiendas que después de ARPANET vino Internet y que lo que estamos utilizando todos nosotros es Internet, no ARPANET, y que tiene muchísimo más recorrido Internet que ARPANET. Significa que lo que va a tener más recorrido en el ecosistema de las criptos, de blockchain, es lo que va a tener utilidad. Y lo que estamos utilizando todos nosotros es el euro, el dólar y el resto de divisas que se utilizan a nivel internacional, pero en su formato digital. En este caso, las CBDCs. Con lo cual, la oportunidad no está tanto en las ETFs de Bitcoin, que va a ser algo especulativo, con el cual no sabemos exactamente qué va a ocurrir con el precio, ¿vale? Hay especulaciones sobre cuánto puede llegar a valer, pero la realidad es que al final el euro va a seguir existiendo, el dólar va a seguir existiendo y simplemente tenemos que pues entender esa transición, aceptarla independientemente que nos guste más o menos y posicionarnos acorde a esto. A corto plazo puede que veamos una subida de Bitcoin, pero creo que con Bitcoin va a ocurrir exactamente lo mismo que con ARPANET, y es que se acabará cerrando, igual que ocurrió con el vinilo. Nosotros podemos tener un gramófono en casa, sí, tenemos un gramófono en casa. Tenemos en formato decoración, ¿no? O sea, al final la gente no deja de utilizarse para siempre, sigue existiendo el mercado, ¿no? Pero obviamente si comparas el mercado de streaming con el mercado de gramófonos, la música online versus cassettes, CD-ROMs, pues todo tiene su curva de adopción. Entonces, entender esto es más importante que fijarse simplemente en las noticias cortoplacistas que están constantemente saliendo en el mercado de activos digitales, que es en el siguiente mes cuál va a ser el activo que va a hacer un por mil. Si hace un por mil en un mes y es una moneda que no cumple ninguna utilidad, no es algo sólido a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que esto es importante explicarlo. Me estaba enrollando un poco. Bienvenido, Eduardo, al live, una semana más. Y estábamos comentando el tema de qué crees que va a ocurrir con el precio de ETF, con el precio de Bitcoin, perdón, una vez se apruebe el ETF de los distintos operadores que están interesados en lanzarlo.
Hola a todos. Sí, os estaba escuchando aquí, muy buena explicación, Francisco, comparando con Harpa, creo que lo has dicho, ¿no? Lo que va a pasar, en mi opinión, a ver, nosotros los tres somos muy contradictorios, ¿no? Porque vamos mucho contrario a todo lo que están diciendo y yo tengo siempre una sensación muy buena cuando tengo una opinión contraria y creo que se lo ha demostrado en los últimos años que las personas que tenían una opinión contraria a lo de las masas estaban casi 100% de los casos estaban correctos. Entonces hay una expectativa muy alta que el precio de Bitcoin vaya a explotar y que la aprobación de los ETF van a impactar muchísimo el precio. Y en mi opinión, y lo que he visto en los últimos años, estoy aquí en criptos hace mucho tiempo, es que hay mucha manipulación de mercado y muchas veces se utilizan de las noticias incluso para manipular el mercado. Y eso es lo que pienso yo, porque cuando ves demasiados canales de noticia y todos los mainstream influencers están esperando un escenario, suele pasar exactamente el contrario. Entonces yo tengo una expectativa que pueden utilizarse de esta narrativa que a lo mejor no van a ser aprobados y que al final vaya a ser una gran oportunidad de liquidar las posiciones, liquidar a las personas que están long en Bitcoin y eso podría quitar un montón de personas del mercado de las cripto y eso liquidaría muy probable no solo las posiciones en Bitcoin porque las altcoins suelen a seguir Bitcoin, entonces liquidaría un montón de posiciones y quitaría del juego, vamos a así decir, un montón de inversores y creo que eso va a ser de los eventos anteriores al bull run. Entonces muchas personas podrían perderse el verdadero bull run, que en mi opinión va a ser el bull run de utilidad, porque tendrían, por ejemplo, sus posiciones liquidadas por algún evento inesperado. Muy buena interpretación. Vi un vídeo esta semana de alguien que estaba manejando un fondo o algo así, que explicaba que el mercado de los ETFs es de alrededor de unos 10 trillions, o sea, billones en castellano, y que si solamente se consigue desviar un 1% hacia Bitcoin, una vez se apruebe, podríamos ver precios bastante elevados de Bitcoin. Pero yo vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que aquí es más interesante tener una estrategia a largo plazo y sobre todo cuando veo que todo el mundo dice exactamente lo mismo, hay algo que no me chirría. O sea, cuando parece tan evidente, ¿no? Cuando hasta los medios están hablando de ello, me parece que vamos a ver algún tipo de giro de acontecimientos que no sé cómo explicar en qué línea va a ir, o un flash crash, o de repente yo creo que vamos a ver algún tipo de evento de liquidación donde mucha gente va a perder dinero. Quizá no con la salida, sino más adelante, no lo sé. No sé cómo se va a desarrollar, pero creo que Bitcoin no va a acabar bien por el motivo principal de que no se sabe quién es el verdadero fundador. Creo que el fundador, una vez lo saquen, no será el verdadero fundador, es decir, van a decir que será Putin o China, cuando en realidad probablemente sea David Schwartz o un grupo de personas. Y cuando lo saquen, si no lo sacan ya, es porque cuando lo saquen será una mala noticia, ¿no? Entonces no vamos a saber nunca de forma oficial quién es el verdadero creador de Bitcoin. Cuando lo saquen será simplemente para deslegitimar todo este proyecto y empujar el activo que ellos quieren, que son los activos relacionados con ISO 20022, más de cara a la narrativa, ¿no? La agenda sostenible, pues hacer que todo sea más eficiente, que no contamines, que tengas una huella de carbono de cero. Entonces, bueno, de hecho, hay la plataforma Exchange de la Agenda 2030, el único activo, el activo oficial de Exchange, esto lo podéis mirar en Google, es XRP, con lo cual esto tenemos que ir entendiendo cuáles son las dinámicas y qué es lo que quieren empujar ellos realmente. Esta semana publicaré un vídeo en mi YouTube bastante extenso, no sé cuánto durará de largo, porque aún está por editar, pero explico un poco. Voy a la raíz de la oportunidad de blockchain, que es que la gente pierde de vista siempre, y que es lo que estaba comparando con ARPANET, y es la importancia de la comunicación, ¿vale? Al final, de lo que estamos hablando ahora es de la comunicación, es una mejora en la comunicación. Y hay una serie de tendencias macro que han marcado a los imperios a lo largo de la historia
basadas en la comunicación. Hay un estudio muy reciente, que de hecho lo cubro en el vídeo, donde se ve que han descubierto que las calzadas romanas, es decir, algo que se hizo hace 2000 años, ha afectado a la estructura de los países en 2023. Es decir, lo que hicieron fue solapar la estructura de las calzadas romanas con imágenes nocturnas de Europa y vieron que había una correlación directa entre las partes más iluminadas y las calzadas romanas, ¿no? Las zonas más iluminadas son las que tienen una densidad de población más elevada, más prosperidad económica, más de todo, ¿no? Más fortaleza económica, etc. Entonces, algo tan sencillo como construir unas calzadas que le dieron una ventaja competitiva al Imperio Romano a nivel de transmisión de tropas, a nivel de transmisión de suministros, como vía de mensajería, de comunicación, ha tenido un impacto 2000 años más tarde. Lo importante de este estudio, que cubre en el vídeo, es que al final no es tanto la relación entre Europa, la evolución del desarrollo económico de Europa, sino qué ha ocurrido con las regiones del mundo, cuál ha sido su desarrollo cuando esta infraestructura no ha existido. Entonces, es la ausencia de esa infraestructura ha provocado que los países que no estaban adaptados a esa tecnología, algo tan sencillo como las calzadas, se quedasen atrás durante siglos, literalmente. Y es algo tan sencillo como, por ejemplo, el Oriente Medio y la zona más central de África no utilizaban calzadas ni el carruaje porque utilizaban los camellos. Al no tener que utilizar, porque era más barato, y no tenían que invertir en el desarrollo del carruaje. Y en la rueda, no tenían que utilizar tanto las ruedas. Como no usa, aparte que la arena era más complicado, etcétera, ¿no? Ese pequeño detalle de comunicación ha marcado el desarrollo durante siglos de una región de Europa que ha desarrollado económicamente una serie de virtudes que muchas partes del mundo no han desarrollado, ¿no? Y luego, lo importante de esto que es que luego esto evoluciona hacia el Imperio Romano. Una vez conquistas el control terrestre, la transmisión de la información de los suministros a nivel terrestre, vas al mar, ¿no? Y empiezan a conquistar el mar. Y los imperios más grandes, todos tienen en común que han tenido una armada naval enorme. El holandés, el portugués, el español, el británico, el francés y ahora Estados Unidos. Entonces, lo interesante, os estoy haciendo un resumen un poco largo, pero creo que es interesante compartirlo con los que vengan al live, porque es un preludio de lo que voy a explicar en más detalle. Hay una correlación entre el comercio y el comercio marítimo y la globalización, ¿vale? Es decir, la globalización ha ocurrido porque el 85% del comercio es marítimo, por la expansión del comercio marítimo. Si no hubiese habido expansión del comercio marítimo, no habría habido globalización, ¿vale? El 85% del comercio mundial ocurre a través de contenedores de las empresas tipo Maersk, etc. Con lo cual, nunca nos imaginamos que la infraestructura naval tendría un impacto tan grande en la economía de hoy en día. La gente habla globalización y lo correlaciona con Internet, y no tiene nada que ver con Internet, que ha tenido un juego importante, pero ha tenido un factor mucho más importante, la parte de lo que es el desarrollo marítimo. Para ponernos un ejemplo de cómo se ha desarrollado este ecosistema en los últimos 100 años. Hace 100 años, Maersk, su primer barco, llevaba 21 contenedores y tenían una tripulación de 28 personas. 100 años después, la misma tripulación, 28 personas, es capaz de llevar 20.000 contenedores. El nivel de eficiencia que ha demostrado este sector es enorme. Bueno, voy explicando un poco más cómo desarrolla la importancia de la parte de infraestructura marítima. ¿Por qué? Porque todo el cableado de Internet es submarino. Entonces, si se solapan los dos mapas, tanto del comercio marítimo con el del cableado de Internet, te das cuenta de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, en concreto la Marina de los Estados Unidos, está muy, muy interesada en en intentar luchar contra China, que está ganando a nivel económico más importancia que Estados Unidos, pero en luchar no a nivel económico, sino a nivel tecnológico, porque saben que no tienen la fortaleza para luchar contra China, con lo cual la forma de ganar es ganar una ventaja competitiva frente a China, ¿no? Que es a través de Internet, a través de ARPANET, a través de blockchain, e incluso también han impactado, esto la gente tampoco lo sabe, pero incluso el sector de la energía también fluye por mar.
entre 2/3 y 3/4 partes de la energía a nivel mundial se produce o se transporta por mar. Con lo cual, la industria marítima es mucho más importante de lo que pensamos y también afecta obviamente a blockchain, ¿no? Por eso vemos, es un desarrollo que os recomiendo que veáis, pero bueno, es un approach diferente a lo que solemos ver en el sector de los activos digitales, que están muy focalizados en simplemente explicar a nivel micro en qué consiste la tecnología, y creo que es importante explicar a nivel macro, tener una visión más histórica de por qué los imperios triunfan, por qué son capaces de dominar ciertos aspectos de la vida o durante tanto tiempo, y es por los avances tecnológicos. Y lo más importante es que los que no están al día de esos avances tecnológicos se quedan atrás, ¿no? Igual que los países que no construyeron las calzadas romanas. Entonces, después de soltaros este pequeño speech, resumen del vídeo, que ha sido muy interesante averiguarlo, averiguar todo este proceso de investigación, se aprende mucho, deja como más claro todavía la importancia de blockchain en la guerra comercial entre China y Estados Unidos a nivel de ordenadores computacionales, inteligencia artificial, blockchain y más cosas que no me quiero enrollar aquí, que si no, esto es un monólogo. Y bueno, Eduardo, le he preguntado a Raúl el tema de el anuncio de Ripple y Irlanda. ¿Qué te parece a ti la colaboración, este nuevo acuerdo? ¿Cuál es tu interpretación de los hechos? A ver, hiciste una análisis muy buena antes. Estaba mucho atento a lo que estabas diciendo. Me gustó mucho, Francisco. Quiero escuchar más acerca de esto. Y, pues esta semana saco el vídeo. Y fijo, eso va a dar un buen short con el programa que tenemos, ¿no? Exacto. Eso ya lo publicas en TikTok y va a molar mucho. A ver, no me sorprende, ¿no?, que Ripple esté trabajando con el gobierno y con el Banco Central de Irlanda. O sea, es que ya he dicho muchas veces, es casi difícil no encontrar conexiones de Ripple o de Ledger de XRP con central banks en todo el mundo. Entonces, eso no me sorprende, es una noticia muy positiva. En mi opinión, en un mundo normal, o sea, en un mundo donde los mercados no estuvieran controlados, no estuvieran siendo manipulados, este tipo de noticias debería de hacer con que el precio, por ejemplo, de XRP subiera por lo menos un 15-20%, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados que breaking news y eso todo no suele mover el precio. Entonces para mí es más un indicador que hay mucha manipulación de mercado. O sea, cuando sale una noticia del género, yo ni siquiera me espero que el precio vaya a subir. Pero a mí me parece muy bueno, una muy buena noticia. Eso solo nos da una confirmación de todo lo que hablamos aquí siempre en Crypto Insights todas las semanas. Y como hemos dicho muchas veces, ¿no?, Ripple empezó con países más pequeñitos, y ahí tenemos ejemplos: Hong Kong, tenemos Montenegro, que me parecen precursores para sus continentes, ¿no? Tenemos Montenegro como un representante de Europa, Hong Kong, y ahora empezamos con uno nuevo que es Irlanda. También sabemos que hay desarrollos de Ripple con el Banco Central de Inglaterra, aunque todavía no esté concluido. Hay un proyecto que se está desarrollando. Entonces me parece que va todo muy alineado con lo que hemos siempre hablado aquí en las live. Y incluso yo espero que, como no sé si os acordáis, en el video que hicimos juntos hace unos 4 o 5 días en YouTube de Nico Cabrera, yo estuve diciendo que lo que espero para 2024 van a ser muchos anuncios, muchas noticias de Ripple y CBDCs. Y eso, estoy seguro, son desarrollos que empezaron hace muchos años, pero solo ahora están llegando hasta el público. O sea, estoy seguro que esto ya lo tienen planeado hace mucho tiempo, y solo ahora empiezan las revelaciones, y así va a seguir siendo en los próximos meses, especialmente en 2024. Bueno, es que el dólar digital ya existe. Lo ha desarrollado Ripple con Palau. Entonces no es ciencia ficción. O sea, esto ya es un hecho. Ahora solo falta que veamos el anuncio oficial por parte de alguna institución como el Tesoro de los Estados Unidos, o a través de una crisis de liquidez. No sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero es cuestión de tiempo. Os quiero preguntar cuáles son vuestras sensaciones
porque creo que esto puede ser interesante para el 2024, una proyección de la inflación. ¿A cuánto creéis, no la inflación reconocida, sino la inflación no reconocida, la inflación real? ¿Qué inflación creéis que podemos llegar a ver en 2024 o 2025, en los próximos 24 meses? Si tuvieseis que dar una cifra. Bueno, yo creo que 2024 va a ser una locura, porque bueno, vamos a ver noticias económicas fuertes, importantes. De hecho, ya si vamos a Yahoo Finance o a cualquier medio de noticias, si bien vemos la bolsa, ¿no?, que está subiendo, vemos los mercados relativamente tranquilos porque no han subido las tasas, los analistas de lo que es el medio financiero no pronostican un 2024 bueno ni con decisiones de la Fed sobre dejar las tasas en esos niveles, ¿no? Inclusive pronostican que se sigan aumentando a niveles nunca antes vistos, ¿no? Y hace sentido porque si vamos al reloj de la deuda, pues prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? No es que todas las acciones que la Fed hizo a este año y medio hayan beneficiado a esa deuda que sigue corriendo. Al contrario, no ha empeorado la deuda, ya vamos en 34 trillones de dólares. Y no solo eso, ¿no? Si volteamos a ver al mundo, no solo a Estados Unidos, porque creo que el foco está mucho en Estados Unidos, volteamos a ver a Estados Unidos, perdón, volteamos a ver a otros países fuera de Estados Unidos y está igual, ¿no? La deuda global está en 94 trillones de dólares, de lo cual China tiene una porción aproximadamente el 15%. Si nos vamos al bloque BRICS, ¿no?, que incluye India, pues le agregas otro 3%. Entonces realmente si lo vemos como competencia entre BRICS y el Estados Unidos, creo que estamos o están igual en cuestión de deuda, y cualquier detonante que explote en un sector, digamos China, pues va a rebotar en Estados Unidos, ¿no? Y si explota en Estados Unidos va a rebotar en China y el resto del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de que prácticamente ese reloj de deuda es una papa caliente que está en el mundo esperando a ver de dónde explota, ¿no? En China están hablando mucho de la parte del real estate, de cómo Evergrande y otras instituciones están prácticamente quebradas y que puede rebotar en un problema financiero. Entonces yo creo que eso va a afectar fuertemente al mundo en 2024. Bueno, ya se tienen soluciones, ¿no? El blockchain, medios de liquidez como XRP, XLM, que van o pueden ayudar a que se solucione este problema, a que se tercerice esta liquidez, que el gobierno ya no forme parte de la liquidez o forme parte parcialmente de esta liquidez y los inversionistas formen parte también de esta liquidez, ¿no? Aporten temas de liquidez al sistema. Entonces, en cuanto a números, yo creo que se podría hablar de un 15-20% de inflación real, mientras que, bueno, veremos temas de 4 o 5%, ¿no?, en las noticias que será la inflación publicada. Tú, Qué bueno. Eduardo, ¿cuáles son tus expectativas? A ver, muy de acuerdo con Raúl porque no, lo que están publicando que es los números oficiales no están condicientes con los números de la vida real, ¿no? Y yo siempre hago esta broma cuando suelo ir al supermercado con alguien porque no sé en España o en México si habrá sido lo mismo, ¿no? Pero siempre que veo algún producto que estaba un poco abajo del precio, yo decía, hay que comprárselo ahora porque en 3 semanas ya estará más alto el precio, ¿no? Y yo lo vi, o sea, es el costo generalizado. Tú vas a cortarte el pelo, en un mes después está 20% más caro y eso va para todo, no solo para cortarse el pelo, para el supermercado. Bueno, el costo generalizado, ¿no? Yo he hablado con personas de muchos países y como bien ha dicho Raúl, muchas veces el enfoque está en los Estados Unidos, pero es un sistema global, o sea,
el modelo es prácticamente lo mismo en todo el mundo. Claro, hay países que ya tuvieron una situación mucho peor, como es el caso de Venezuela, Argentina y bueno, algunos otros países africanos, pero la situación es global, entonces tiene así una tendencia a peorar. Incluso creo hace 2 días he ido con mi madre en el supermercado y se lo he dicho, mira, esta mantequilla vamos a tomarse nota porque estoy seguro que en 2 semanas el precio va a subir y siempre que he dicho lo ha pasado, o sea, no sé cómo hacen las personas a sobrevivir, no sé cómo están haciendo porque tenemos muchos ejemplos. Yo antes estaba viviendo en Portugal, donde el sueldo mínimo es muy bajo, incluso en comparación con España. No sé cuánto será en España, Fran, mil cualquier cosa. Exacto. ¿Cuánto? 1000 y poco. 1.000 y poco, sí. En Portugal es todavía más bajo, no tengo la cifra actualizada, pero creo que era algo en torno a los 750. Y ahí ya llegó un punto en que las personas no pueden alquilarse una casa, no pueden alquilarse un piso, pero se alquilan las habitaciones. Entonces en Lisboa, en la capital, ya tienen residencias donde hay 4 o 5 habitaciones y cada persona tiene su habitación con el baño que es compartido. Y eso lo veo una situación generalizada. Grecia empieza ya a dar pasos en esta dirección también. Y yo soy de Italia, entonces puedo hablar muy tranquilamente también de Italia, que tiene una situación muy parecida, aunque la comparación que quiero que hacer es que Italia tiene sueldos mucho más elevados que Portugal y Grecia, pero la situación es la misma. O sea, en Italia la diferencia es que la persona que van a alquilarse incluso un amigo me pasó una pantalla de un piso que estaba ahí en alquiler en Milano y eso eran como 23 metros cuadrados. Eso es como una habitación prácticamente y el precio estaban pidiendo 1.700 euros. Entonces, sí, en Italia la gente tiene el sueldo mucho más elevado que Portugal y Grecia, pero hay que pagarse muchas veces 1.500 euros para un apartamento de 20 metros cuadrados. Entonces la situación, y eso vosotros podéis mirar que no se hablan en las noticias. Es como el cuento y vosotros no sé si lo vais a conocer en español, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sapo, ¿no? En español. O sea que están cocinando el sapo. Pero llega un punto en que el agua se queda demasiado caliente y el sapo ya no puede salir. Y eso, en mi opinión, es lo que está pasando con la población. O sea, ellos no se perciben, el 99% de las personas están tan distraídas y pasan, y yo los miro, los analizo, pasan su tiempo con distracciones. O sea, mirando a TikToks, pero no este tipo de TikTok que estamos haciendo aquí acerca del sistema financiero, videos de perros y todas esas cosas en internet y chicas bailando y todas esas locuras, pero nadie se preocupa en mirar lo que está pasando con la economía y tampoco en la televisión están hablando la verdad acerca de los números. Yo lo que veo es una economía insostenible, una economía inclusive que necesita un grande reseteo financiero, es necesario y claro, lo han provocado, lo han causado eso. Las personas que están en el poder, los que detienen el sistema financiero, pero la población lo ha aceptado perfectamente porque nadie me parece demasiado molestado con la situación. Entonces mi predicción acerca de la inflación es que va a seguir aumentando, pero a partir de 2024, en mi opinión, va a aumentar en ritmo de progresión geométrica. Hasta ahora tuvimos más o menos en progresión aritmética, pero ahora vamos a pasar a un ritmo más acelerado. Y entonces me parece lo que ha dicho Raúl, yo voy muy de acuerdo con Raúl. Creo que él ha dicho algo en torno a los 4 o 5% que va a ser la inflación que van a publicar, lo que no es verdad, pero creo que podríamos superar en el mundo real los 30%. Sí, muy, muy, muy de acuerdo. Creo que el símil que has puesto de el sapo refleja perfectamente
lo que ha ocurrido con la inflación estos últimos años y cómo va a ser en los próximos años, ¿no? Al final, cuando la gente ve que los precios de los bienes inmuebles suben, los precios en realidad, el valor del inmueble no está subiendo, el valor del inmueble se está protegiendo frente a la devaluación de las monedas. Cuando en los últimos 40 años hemos visto que los bienes inmuebles suben un 400%, no es que de repente tengas un piso que es un 400% más grande, no, el piso sigue siendo los mismos metros cuadrados, sigue teniendo la misma terraza, el mismo baño, el mismo parque, todo absolutamente igual. Lo que ha cambiado es con qué lo comparas. Y como ha cambiado con qué lo comparas, que en este caso es tus euros o tus dólares o los pesos o lo que sea, lo que hace es reajustarse en base a esa nueva realidad. Los pisos valen exactamente lo mismo que antes, lo que cambia es tu poder adquisitivo y la devaluación constante que están haciendo desde los bancos centrales, que es una olla en la que meten a los sapos y lo van calentando poco a poco, hasta que de repente no te das cuenta y estás dependiendo del salario mínimo universal porque no has estado atento a lo importante, que es lo que estamos explicando un poco aquí, la transición hacia un nuevo sistema financiero donde va a haber la gente siempre pregunta, oye, ¿cuándo crees que va a ocurrir esto, no? Es que es un proceso que ya está en marcha continuamente, no hay una fecha, es un proceso que empezó hace décadas. Este nuevo orden económico empezó hace décadas, está en funcionamiento y ahora simplemente es una cuestión de uno de los últimos pasos finales, que es la completa digitalización, ¿no? Que de hecho quiero hacer referencia a un tuit de Anthony Welfare, el encargado de las CBDCs de Ripple, porque ha publicado un tuit en el cual hace referencia a el oro que vendía Costco en sus plataformas, que están haciendo alrededor de unos 100 millones de dólares trimestrales vendiendo lingotes de oro. Creo que es bastante interesante que el encargado de desarrollar las CBDCs para Ripple, que está en contacto con muchísimos bancos centrales, haga referencia a la inflación. Bueno, el comentario pone, el tweet no lo tengo aquí para pasarlo en la pantalla, pero hacía referencia diciendo que la gente estuviese preparada para 2024, ¿no? Y hacía referencia a los lingotes de oro que se vendían en Costco. Creo que es bastante interesante que una persona que está tan en contacto con los bancos centrales y que está desarrollando las CBDCs para muchísimos países haga referencia, y es un guiño, a un sistema financiero que en mi opinión va a estar respaldado por metales preciosos o por un conjunto de metales preciosos o por un conjunto de activos que puede ser petróleo, puede ser diamantes, puede ser oro, puede ser pues los activos que tenga cada país, porque los países tienen distintos activos, no todos tienen oro. Y bueno, no sabemos exactamente cómo va a ser, ¿no? Pero desde luego el oro va a jugar un rol importante. ¿Qué os parece este guiño? No sé si tuvisteis tiempo de ver el tweet de Anthony Welfare, pero básicamente explicaba que la gente se preparase para 2024 y añadía una foto de los lingotes de Costco que estaban a la venta al público por $100 más o menos. No sé si te acuerdas, Fran, pero Anthony estaba en París, en el evento del Paris Blockchain Week. Incluso yo tuve la oportunidad de hablar con él acerca de la economía. Estuvimos ahí haciendo una charla y él me estaba explicando mucho de lo que has dicho anteriormente, y aunque él sea uno de los jefes ahí de los CBDCs en Ripple, es una persona que está completamente informada acerca, o sea, una persona que realmente entiende cómo los bancos centrales estuvieran manipulando la economía. O sea, él es el primero que lo ha criticado abiertamente, incluso tiene un libro publicado en cual explica mucho, y estoy muy de acuerdo. Y en mi opinión hay tres cosas esenciales, ¿no? En términos de inversiones para los próximos 5 o 10 años si alguien quiere protegerse de inflación, porque honestamente dejando su dinero en el banco hay una desvalorización constante. Entonces para mí empezaría por activos digitales, como siempre hablamos nosotros. Oro y plata son commodities, son extremadamente importantes también. Por eso, en mi opinión, hay que hacer una diversificación no solo en digital assets, no solo en los activos digitales, pero también en oro y plata. Y estoy muy de acuerdo con Anthony Welfare. Y ahí hay una persona que me preguntaba en los comentarios, y sí,
inmuebles también, viviendas, casas, eso también, en mi opinión, va a ser extremadamente importante. ¿Cómo lo ves, Raúl? De acuerdo con los dos, creo que la diversificación, como dices, Edo, es muy importante, no solo invertir en un nicho o en un activo, sino en varios, porque también los momentos son diferentes, ¿no? Quizá el bull run de las criptomonedas sea en cierto momento o en cierto año, y un bull run, si así lo viéramos, del sector de bienes raíces, va a ser totalmente en años distintos, ¿no? Y como protección, bueno, oro, plata. Entonces, toda esta, digamos, infraestructura que puedes armar o planes que puedes armar para proteger tu dinero, pues realmente es interesante, ¿no? Cómo lo puedes diversificar en activos, ¿no? Porque realmente si tú lo dejas en el banco, bueno, vas a poder perder poder adquisitivo y mucho más, ¿no? Y es muy claro lo que viene, muy claro hacia dónde vamos. Creo que, como bien lo comentábamos, ¿no? Ya se están viendo noticias de este medio financiero en donde nos llevan hacia un posible colapso del sistema, y ligado a otra pregunta, ¿no? Que hacían, ¿qué es el QFS, ¿no? El Quantum Financial System, que yo creo que lo que estamos viviendo es una migración, ¿no? Tras bambalinas, del viejo sistema financiero al nuevo sistema financiero, que está basado en blockchain, en tecnologías nuevas, en inteligencia artificial, en donde todo va a fluir de manera rápida, económica y sobre todo que va a estar rastreable al 100%, ¿no? Hacia dónde va y hacia dónde viene. Entonces, creo que es lo que estamos presenciando tras bambalinas. Sin embargo, bueno, upfront o hacia adelante vemos otra cosa totalmente distinta. Muy interesante porque, de hecho, en el vídeo del que os he hablado al principio, una de las últimas noticias que cubro en el vídeo es cómo ha habido un acuerdo de colaboración en la Marina de los Estados Unidos con la Armada Británica y la Armada de Australia para una colaboración a nivel naval de intercambio de tecnología y el concepto tecnología en un sentido amplio. Se incluye ordenadores cuánticos, inteligencia artificial, no nombran blockchain obviamente, pero al final lo interesante es cómo no puedes separar una serie de conceptos que habitualmente la gente ve de forma separada, ¿no? La gente ve la guerra entre Estados Unidos y China como por piezas diferentes, y en realidad es una guerra de la comunidad de inteligencia que necesita ganar una ventaja competitiva en todas las áreas posibles, pues a nivel de finanzas, a nivel de ordenadores cuánticos, que hay una carrera de ordenadores cuánticos también entre China y Estados Unidos, hay una carrera armamentística, tecnológica, a nivel de comunicación, en todas las áreas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final se ve como están colaborando de una forma mucho más estrecha, y esto lo vamos a ver desarrollarse en los próximos años. O sea, esto está todo mucho más unido y entrelazado de lo que realmente podríamos pensar en una primera instancia. Y bueno, ya para no perder la tradición, que vamos a acercarnos a la hora del live, ¿qué querríais transmitir al público que nos está viendo, a las 189 personas que están aquí y que han asistido al live? ¿Qué idea les querríais transmitir ahora que estamos cerrando el año? Bueno, cerca de cerrar el año, no a final de año, pero bueno, cerquita. ¿Qué idea le querríais transmitir de 2024, de cara a 2024? Vuestras sensaciones de 2023. Yo me voy con 2023, ya no va a pasar mucho, realmente vamos a quizá ver ciertas noticias que lleven un poco el precio a la alza de las criptomonedas en general. 2024 va a estar lleno de noticias interesantes y volatilidad, ¿no? Y ahí es donde debemos de estar preparados conscientemente y educados para diferenciar cuál va a ser esa volatilidad por especulación y volatilidad por utilidad, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Quizá los primeros
espacios en donde un precio se incremente van a ser por volatilidad, por especulación y vamos a empezar a ver, ¿no? Noticias de ya estamos en el bull run, Bitcoin a la luna y otra moneda a la luna, pero realmente cuánto de eso es sostenible y cuánto de eso va a ser utilidad, ¿no? Entonces, no perder el foco en eso porque es lo que a largo plazo va a ser sostenible, es lo que a largo plazo nos va a llevar a precios diferentes de lo que estamos viendo ahora. Y igual, ¿no? Como lo decimos siempre, protejan sus criptomonedas en un wallet, en una wallet fría. Vienen cambios interesantes en la regulación también que pueden provocar diferentes vertientes que nos lleven hacia otros temas y que puedan perder sus criptomonedas. Y por último, lo que les dejaría también es algo que ya hemos hablado mucho, ¿no? Los clones de todos nosotros que los invitan a invertir en una plataforma, en registrar, justo ahorita veía registrar los activos en algún sistema, en el sistema de QFS para que sean válidos. Realmente no, ¿no? La migración no tiene nada que ver con registrar nada. Nosotros no les escribimos directamente y menos pedimos que inviertan algo en alguna plataforma. Yo con eso los dejaría esta semana. ¿Y tú, Eduardo? Yo, para que la gente se enfoque en el mercado de utilidad y no en el mercado de especulación, porque estamos aquí para hacer inversiones y no para casino, ¿no? La verdad es que me gusta ir al casino, pero una vez al año y para divertirme, a lo mejor fumar una, ¿cómo se dice? Cigar, ¿no? Cubanos, ¿no? Puro. Sí, ahí en el casino está bien para pasarse bien una vez al año, así. Pero cuando estamos hablando de inversiones, hay que ser muy inteligente entonces, y tener mucha paciencia también. Estoy de acuerdo con Raúl, no creo que vaya a pasar algo más en 2023, pero estoy muy, al menos yo, ¿no? Estoy muy entusiasmado para 2024. Creo que tendremos muchas cosas por qué hablar aquí en Crypto Insights. Si pudiera hacer una predicción de precio de Bitcoin, 140 millones me parece bien. No estoy de broma, porque Raúl nos ha compartido ahí en el grupo, creo que eran, ¿cuánto era la predicción, no? La predicción para 2044 eran 140 millones de dólares por Bitcoin. Sí, me parece muy gracioso. Entonces, mis opiniones finales es que tengáis paciencia y estéis enfocados en el mercado de utilidad y que se podéis hacer cambios en vuestros hábitos, ¿no? Para que no estéis echándose dinero de forma desnecesaria en cosas que no les interesan y para que a lo mejor cogéis un 10% al mes de vuestros ahorros para invertir en criptomonedas o en activos digitales, en plata, en oro, porque creo que así vais a poder protegerse mucho contra la inflación que va a llegar ahora en 2024. Muy bueno. Pues yo contestando a una de las preguntas también y para hacer un wrap-up, habéis preguntado qué billetera fría utilizar. Yo creo que cualquiera de los links que están en los perfiles o de Raúl o de Eduardo o mío para comprar billeteras frías está bien, o Trezor o Ledger o Tangem, cualquiera de esas tres, o Kibo también. Hay muchas. Simplemente diversificad en distintas billeteras y estaréis tranquilos porque al final nunca sabemos cómo puede desarrollarse este ecosistema. No hay que casarse con nadie, ¿vale? No tenemos toda la información. Y bueno, cuando digo Ledger me refiero en general a todas las billeteras, no cojáis estas palabras que ya están poniendo aquí Ledger. Solo Ledger, ¿vale? No, es broma. Pero bueno, yo creo que se entiende la idea, es diversificar en todas las billeteras lo máximo posible. Y ya está. Trezor, Tangem y las que vosotros estéis cómodos, Kibo. Ledger está generando mucho descontento en general por todo lo que está ocurriendo en Twitter, la mala fama que está cogiendo con Ledger Recovery, etcétera, ¿no? Así que si no estáis cómodos con eso, no lo utilicéis. Bueno, simplemente diversificad. Y luego, por último, para que, como último mensaje, diría que, pues estas navidades, en estas vacaciones, os cojáis un buen libro sobre blockchain y os lo leáis. Que cojáis un libro sobre blockchain y entendáis, estudiéis un poquito sobre este ecosistema, os metéis en Amazon y ponéis
blockchain y el libro que más os guste, os lo leéis y estudiéis un poco este ecosistema para que entendáis lo importante que es. Porque esto luego quizá sea un poco aburrido el proceso de aprendizaje, pero una vez lo aprendes te das cuenta de lo importante que es y de lo importante que es esa transición. Estamos en los inicios, en mi opinión, de una tecnología que va a ser igual de importante que la rueda, que la bombilla, que el motor de combustión o que Internet. Y podemos participar, a diferencia de antes, a nivel de inversión en el proceso de inversión que antes no podíamos, gracias a Web3. Así que eso es todo por ahora, no me quiero enrollar más, llevamos casi una hora. Gracias de nuevo, Raúl y Eduardo, por estar aquí otra semana más y también a los que estáis aquí escuchando en live. Espero poder haber contestado un poquito más las preguntas, que a veces nos enrollamos mucho contestando entre nosotros y no interactuamos tanto. A ver si para el próximo contestamos más preguntas. Y nada, eso es todo por ahora. De nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias, nos vemos pronto. Chao.